Hace ya varios meses hablamos con el profesor Sánchez de Medina sobre la historia de la moda, pero en concreto hablamos sobre las reinas, sobre las celebrities, sobre los tipos de tejido e incluso sobre el oficio de sastre dentro de la corte de los Austrias durante los siglos XVI y XVII. Pues bien, en el podcast de hoy vamos a hablar un poquito más en moderno, entre los siglos XVIII, XIX y la actualidad, siglo XXI, pero vamos a hablar sobre la moda masculina. Así, como os lo digo, un tema que de normal no se suele tocar, probablemente no por maldad, no por desprecio, simplemente porque tenemos esa visión de que los hombres o visten todos igual, o visten colores muy neutros, o unos cortes que con el paso del tiempo se reutilizan, se repiten y que al final no cambian demasiado, a no ser que miremos muy a largo plazo. ¿Y qué queréis que os diga, queridos oyentes? Mentiría si os dijese que todo eso es verdad. Así que, antes de nada, quiero avisaros, en el podcast de hoy no estoy sola. Me acompaña otro experto, un hombre llamado Brian Cobo, aunque también podríais llegar a conocerle como el último dandy de Cantabria en función del entorno con el que os mováis, y es una persona ampliamente conocida dentro del mundo de la recreación histórica. Y vamos a hablar sobre cómo los hombres a lo largo de la historia han ido perdiendo progresivamente el color en sus ropajes, los detalles lujosos como joyas, puntillas, encajes, y cómo dejaron de utilizar cosas tan particulares como zapatos de tacón, como lo escucháis, para utilizar los zapatos sencillos y más funcionales que todos conocemos en la actualidad. Así que no os digo más. Bienvenidos a Relatos de la Historia. Si queréis sentaros aquí y disfrutar del podcast, sois bienvenidos. Si os gusta mi contenido, no tenéis más que dejarme un comentario, un like o una suscripción, que nunca está de más. Y nada, disfrutar como siempre. Os tengo que avisar que para hacer este programa tuvimos que hacer una entrevista por videollamada y por temas técnicos no hemos podido utilizar unos micros demasiado fuertes. Entonces tal vez podáis notar cierto cambio en el sonido cada X tiempo. Pero bueno, aparte de eso, creo que podéis disfrutarlo sin ningún problema. Yo lo digo por avisaros que sé que algunos a veces luego con los cascos, los auriculares, en función de cómo escuchéis, puede llegar a molestaros un poco. Así que nada, yo me callo y vamos a comenzar con esta maravillosa entrevista. Bueno, Brian, Dandy, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Quiero que la audiencia se familiarice contigo, así que el micrófono es tuyo. Bueno, pues yo soy Brian y bueno, me suelen conocer en algunos círculos de recreación como el último dandy de Cantabria por bueno, ser de Cantabria. Y nada, tras un paso no tan fructuoso por la Universidad de Cantabria, donde traté de cursar la asignatura o la carrera de historia, pues salí de la facultad con una serie de carencias precisamente en aquellos temas que más interés podían suscitarme. Así que no me quedó otra que meterme en ellos de forma más autodidacta. Yo he de reconocer que, de todas formas, dentro de los campos en los que quizá esté más versado, la moda o la indumentaria masculina no figure dentro de los puestos más altos, pero sí que es cierto que cuando Marta me contactó para preguntarme sobre qué temas podrían ser interesantes, uno sobre el que le había estado dando unas vueltas hacía poco y sobre el que tengo más o menos relación por mi faceta de recreador histórico, está el de la indumentaria masculina. Así que le comenté que podría pasarme por aquí para hablar sobre la moda masculina un poco en general, pero específicamente sobre la gran renuncia masculina o cómo los hombres decidimos en algún momento de la historia renunciar a la moda. Y como a Marta le pareció un tema muy interesante, yo tenía ganas de hablar sobre ello, pues nos pusimos de acuerdo y aquí estoy. Efectivamente, aquí estamos. Aprovecho un poco para comentarte, un poco como costurera aficionada, tejedora aficionada más bien. Es cierto que cuando se habla de moda,
siempre se suele asociar más con el mundo femenino o con todo este mundo de la decoración, la belleza, el arreglarse, acicalarse, y parece, o se suele decir, que la moda masculina a lo largo del siglo XX ha cambiado muy poco, al menos en cuanto se refiere a la moda arreglada. Otra cosa es la moda urbana y demás. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Porque esto ya es un poco para introducir el concepto de la gran renuncia. Bueno, el tema de la moda históricamente siempre ha sido un campo de ambos sexos. Es decir, eh, la moda tiene varias funciones, el pudor, la protección y la decoración, pero fíjate cómo, si bien hay muchas sociedades en las que no se cubren determinadas zonas del cuerpo por pudor, no hay ninguna sociedad que no se decore. Y la decoración, incluso en el mundo masculino, ha sido una constante histórica en prácticamente todas las sociedades. Nosotros, o bueno, no nosotros, quizá las generaciones de nuestros abuelos, las que crecieron en el siglo XX, donde la uniformidad del traje masculino empezó a generalizarse más, son quizá no la norma, sino la excepción dentro de la historia. Y es cierto que durante el siglo XX el traje masculino ha cambiado poco, o al menos el traje reglado, uniformado, el que tenemos nosotros en la cabeza cuando pensamos en el traje masculino, el que se utiliza para eventos importantes, ceremonias, eh, pero eso es algo relativamente reciente. Durante el siglo XVIII los hombres tenían una ubérrima cantidad de opciones estéticas para vestirse, tanto en cortes, colores, bordados, pero a lo largo del siglo XIX ocurre un fenómeno que algunos estudiosos del campo han querido o han llamado la gran renuncia masculina por lo que dije antes, ¿no? De que es como que de repente los hombres parece que renunciamos a la moda. Como una renuncia al color, a los adornos o a algún tipo de prenda en particular que antes usasen y que han dejado de utilizar, porque bueno, quizás a lo largo del siglo XX empezó a considerarse, con perdón la palabra, quizás afeminado, X colores, el uso de X accesorios. Sí, sobre todo con colores. Las prendas no se dejan de utilizar, se transforman. Si miras la moda masculina de principios del 19, te das cuenta de que las prendas son prácticamente las mismas. Seguimos utilizando pantalones, seguimos utilizando frac, seguimos utilizando el chaqué, seguimos utilizando levita. Lo que cambia quizá es el corte. Esas prendas no desaparecen, sino que se van transformando a lo largo de las décadas, pero donde está radicalmente la diferencia es en el color. La ropa de principios del 19 y del 18 es muy colorida, pero paulatinamente esos colores se van dejando al mundo exclusivo de la mujer. Fíjate cómo, si bien la gran renuncia es algo que va increciendo, es decir, no es algo que ocurra de golpe, sino que poco a poco los hombres vamos perdiendo cada vez más esos colores hasta el cenit prácticamente está en esa imagen que podemos hacernos del frac de principios del 20, que es exclusivamente blanco y negro. Ni siquiera se permiten llevar adornos, salvo insignias militares o condecoraciones. Todo debe de ser pulcramente blanco y negro, nada más. Pero si bien es cierto que esa renuncia a los colores es paulatina, la, la distinción con la moda femenina no es una cosa tan lineal, porque hay décadas, por ejemplo, a partir del siglo, a partir de la década de los años 20 del siglo XIX o 1830, las levitas empiezan a construirse en vez de con una sola pieza de tela, con dos.
quien tenga la posibilidad de ver una levita larga del 19 se dará cuenta de que el faldón, es decir, la parte de la levita que va de la cintura para abajo, es una pieza aparte de la pieza de tela con la que se hace la levita de cintura para arriba. Y eso es porque se empiezan a utilizar faldones que no es más que un intento masculino por imitar la silueta femenina. Los hombres deciden llevar falda en las levitas de la misma forma que las mujeres usan falda. Y a esas faldas les dan mucho vuelo, mucho volumen. Algunos incluso intentan adaptar la silueta del pecho a los pechos femeninos. Se ponen relleno en los chalecos o se abren los botones de arriba del chaleco para que ganen volumen. Y es muy curioso cómo eso es algo que se adquiere justo durante la gran renuncia masculina. Es decir, no es algo que los hombres tuviesen una silueta femenina y entonces la gran renuncia masculina empezase para hacer que los hombres dejasen de verse como mujeres, no, sino que los hombres empiezan la gran renuncia masculina y en determinado momento, mientras esa gran renuncia masculina se sigue llevando a cabo, deciden que la ausencia de colores o la limitación de colores, mejor dicho, no tiene que ver con diferenciar la silueta de la silueta femenina. Entonces, se adaptan a la silueta femenina y luego vuelven a diferenciarse de la silueta femenina. Reconozco que me entran muchas ganas de preguntarte si esto o este tipo de asociación puede tener que ver, bueno, no tiene que ver seguramente, pero ya eso me lo dices tú, con algunas tendencias que tienen los hombres, por lo menos en España actualmente, de decir a lo mejor saca pecho, muéstrate altivo, atrevido, o si es más una cuestión puramente estética o decorativa de la moda de la época. Pero es que también me gustaría que un poco vayamos a lo mejor siguiendo una pequeña cronología, tal vez ubicándonos en cuándo se considera que comienza realmente esta gran renuncia masculina. Has comentado el siglo XVIII, el siglo XIX, más o menos cuándo empieza. Y te preguntaría, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que comienza este proceso? Bueno, lo primero, no tengo referencias sobre si las expresiones de sacar pecho tienen que ver con esto. Yo diría que a priori no, pero la verdad es que no lo sé. La gran renuncia masculina suele ubicarse cronológicamente hacia finales del siglo XVIII, en las últimas décadas, y culminaría más o menos con la imagen que te digo del frac totalmente uniformado de principios del siglo XX. La cronología es un poco difícil de ajustar, por lo que te digo, no es algo que ocurra de repente, es un proceso lento y como todos los procesos, digamos que fecharlos es un poco complejo. Normalmente, las teorías que más aceptación han ganado en el público general eh, dicen que las razones por las que los hombres empiezan poco a poco, desde finales del 18 a renunciar a la moda, está la dignificación del trabajo. La dignificación del trabajo y los valores de igualdad de la Revolución Francesa. Eh, digamos que cronológicamente cuadra. Eh, la teoría es, en ese sentido, más o menos elegante, porque sí que es verdad que coincide, bueno, tú que eres economista y que te gusta tanto la historia de las ideas económicas, sabes que Adam Smith publica La riqueza de las naciones a finales del siglo XVIII. En 1776 exactamente, un año que parece clave en la historia occidental. Efectivamente. Y entonces no es baladí que muchos hayan visto una coincidencia entre esas nuevas ideas de la economía moderna, del capitalismo, con la revolución industrial y demás, con la necesidad de los grandes aristócratas o las élites europeas de dejar de parecerse tanto a esas viejas figuras del antiguo régimen, de la aristocracia eh, rentista que vive de la tierra y que se pasa el día en las cortes, en fiestas y demás, por empezar a parecerse más al hombre burgués
trabajador, ese hombre de negocios que de repente ya no siente vergüenza por trabajar y por ejercer algún oficio. También coincide con los ideales de igualdad. De repente, los hombres buscan parecerse entre ellos, uniformarse más. Ya no están tan obsesionados con esas distinciones de estamento, porque al final la moda es también un método de comunicación. La moda transmite muchísima información, transmite información sobre tu procedencia, sobre tu capacidad económica, pero también sobre tu linaje. Eh, en un mundo donde todos esos viejos valores aristocráticos eh, dejan de tener una cabida en la mentalidad europea, a priori uno podría decir que tiene sentido que la moda masculina empiece a uniformarse. Pero esas tesis, que aunque ya te digo, sí que son los que más aceptación han tenido en el gran público, no han estado exentas de suspicacia entre la gente más metida en el mundo, tiene varios problemas. Uno de Cuéntanos. ellos es, ¿qué? No, que te decía que cuéntanos, perdona. Vale, uno de los principales problemas que, del que pueden darse cuenta cualquiera que, como yo, se haya dedicado en algún momento a la recreación es que la moda que empieza a ponerse de moda a principios del 19 y que en principio lo que nos dice la historiografía es que es más práctica, más propia para los negocios, no es para nada práctica. Quiero Ah, decir, te iba a decir eso, ¿eh? sí, todos los que nos hayamos vestido alguna vez con un traje regencia o de estilo imperio, con esos cuellos muy altos, la corbata almidonada recta, totalmente blanca, las mangas de la camisa blancas sobresaliendo ligeramente de las mangas del chaqué, eh, lo, bueno, las chaquetas del chaqué o del frac o de la prenda superior que queramos llevar tienen cola, que tampoco es precisamente lo más práctico a la hora de sentarte en un escritorio. Todos esos elementos son bastante más ostensibles que prácticos. Mm, yo tengo una cosa y es que además de hacer recreación y vestirme con este tipo de prendas de vez en cuando, también me gusta utilizar pluma. Y mi pluma es moderna. Es decir, es una pluma que tiene ciertos mecanismos para controlar el flujo de tinta y ya de por sí es una pluma engorrosa de utilizar cuando tienes las mangas blancas. Pero es que tenemos que pensar que en el siglo XIX las plumas que se utilizaban carecían de estos mecanismos. Hoy en día la gente ya no sabe lo que es. Pero lo normal era que la gente en sus escritorios tuviesen papel secante o arenilla secante, que son, bueno, polvos o láminas absorbentes que se utilizaban porque era muy fácil que mientras escribieras, la tinta se derramase sobre el papel y tuvieses que utilizar estos utensilios tan rudimentarios para secar el exceso de tinta. Bueno, Claro, pues, cuando tú tienes cuando tu moda, la ostensibilidad de tu ropa depende tanto de lo blanca que es, de lo limpia que debe de estar, no, no es para nada práctico. En definitiva, que la ostensibilidad de tu ropa dependa de lo blanca que es cuando tu día a día consiste en sentarte en un escritorio a escribir, a hacer cuentas o demás actividades que un hombre de negocios podría realizar en aquella época. Pero es que ocurre otra cosa y es que si nos vamos a los personajes que dictaban la moda en aquella época, el primero que nos viene a la cabeza es Bob Brumel. A Bob Brumel probablemente la gente lo conozca más por la marca de perfume de Baron Dandy. Bob ujú, Brumel es como la imagen de esa marca de perfumes. Es el, mítica. el dandy por antonomasia del siglo XIX. Bob Brumel no dio un palo al agua en su vida. Es un señor que tuvo la fortuna de conocer al rey de Inglaterra, se hizo amigo de él y el rey de Inglaterra empezó a darle dinero simplemente por existir,
Porque como era un señor tan elegante, tan refinado y con un gusto estético tan pulcro, pues la gente le daba todas las facilidades del mundo para poder organizar sus fiestas y ser el árbitro de la moda inglesa y prácticamente europea. No es no es el arquetipo del hombre de negocios, es el arquetipo del ocioso aristócrata del siglo XVIII que se dedica única y exclusivamente a los haceres de la corte. Y si nos fijamos, por ejemplo, también en la literatura de la época, Jane Austen, por ejemplo, si nos fijamos en a qué se dedican los personajes de las novelas de Jane Austen, no vamos a encontrar muchos hombres de negocios. No, La demasiado mayoría, no. no, la mayoría son rentistas. De hecho, en Orgullo y Prejuicio tenemos al personaje, ¿cómo se llamaba? Sir William Lucas. Eh, Sir, William Lucas, ¿no era uno de los pretendientes de Jane, la hermana de Elizabeth Bennet? Sir William No, Lucas ese es el era señor Bingley. sí, Bingley. No, William Lucas era este señor que se había dedicado, que había ganado recientemente un título de caballero, si mal no recuerdo, pero que él originalmente había sido comerciante. Pero es que fíjate cómo Sir William Lucas, pese a haber sido comerciante y haber ganado una fortuna como comerciante, en el momento en el que le dan la dignidad de caballero y pasa a ser un ser, deja de trabajar. Bueno, eso pasaba mucho, es como la imagen canónica, ¿no? La gente que se dedicaba a los negocios, que ambicionaba entrar dentro de la alta sociedad y una vez lo conseguía era como, ahora no puedo seguir trabajando, queda muy mal, está mal visto. Efectivamente. Entonces, ¿cómo casa el hecho de que la moda cambie porque de repente el trabajo se dignifica y la gente lo que busca es parecerse al hombre de negocios, si en el momento en que las personas tienen la posibilidad de dejar de dedicarse a los negocios, decide dejar de dedicarse a los negocios? Tú hablabas también de Bingley, ¿no? Que es Sí, el pretendiente. el Sí, pretendiente de Jane, sí. su fortuna viene del comercio, pero no la ha ganado él. Su fortuna viene heredada de su padre. Su padre era comerciante, pero él no. Él simplemente vive de las rentas de la fortuna que su padre ganó en el comercio. Bueno, de hecho, muchos de los grandes académicos de la época, del siglo XVIII, si miramos desde el punto de vista económico, hablo de Adam Smith, de Thomas Malthus o de David Ricardo, son gente que o bien había ganado dinero en una época muy temprana de su vida, o bien lo había heredado y consideraban que ellos se dedicaban a escribir y podían dedicarse a sus estudios, sus investigaciones y demás, porque no trabajaban, porque disponían de esa renta y gracias a eso podían vivir, pero no tenían en la mente la imagen de voy a ser un gran hombre de negocios. Porque esa imagen no la tenía prácticamente nadie, al menos en las grandes élites, las que marcaban tendencia. Eh, fíjate, eh, ay, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Si quieres te pregunto otra cosa y seguimos. Vale, como quieras. Bueno, lo que iba a pasar ahora es un poco a hacer la pregunta tal vez a los oyentes de si alguna vez han visto un retrato de Luis XIV, comprendo, un retrato de Luis XV, en el caso francés, o si los han comparado con los reyes españoles de la Casa de Austria. Lo digo porque se supone, o a lo mejor es lo que se ha querido mostrar popularmente, que Luis XIV, Luis XV son como el culmen de la ostentación, el lujo salvaje del siglo XVIII, es todo este absolutismo monárquico, mientras que los Austrias sean como gente, o se suele decir que eran gente más austera, que vestían mucho de negro, con pocos adornos, tal vez por un poco concepción religiosa, un poco tal vez concepción de, ¿cómo se dice?, de lo que sería correcto, lo que sería apropiado. Pero sin embargo, eso también habla de que antes de la renuncia masculina, incluso el uso de un color que se asocia tanto con la moda masculina, pues lo que decías del frac de principios del siglo XX, que es totalmente negro, no se usaba por un motivo tan, vamos a decir, estético sobrio, sino porque era el color más caro, o eso tengo entendido, porque el negro también fue un color que representaba el lujo en una época, en el siglo XVI, XVII. Sí, tienes razón con que en esos siglos el negro era un color extremadamente caro, porque el negro no solo requería de unos pigmentos muy específicos, sino que además
esos pigmentos venían de América. Entonces, los reyes españoles, los austrias, se vestían de negro no por sobriedad, sino como símbolo de poder, pero no solo poder económico, sino también poder político, porque ellos, como eran los reyes de aquellas regiones de América de donde se extraía el palo con el que se fabricaban esos pigmentos, demostraban esas posesiones patrimoniales precisamente en llevar ese color que producían los americanos en sus propias ropas. Eso era algo que por mucho dinero que tuvieras, solo podías lucir si eras efectivamente el rey de las Américas. Eh, Entonces, por eso los reyes austrias siempre se vestían de negro, pero no tienen nada que ver con el uso del negro en siglos posteriores. No, sí, por eso lo El, digo, porque quizá mucha gente podría decir, bueno, eso no es del todo correcto, los españoles en la época imperial y eso vestían de negro, podrían decir. sí, efectivamente, pero fíjate cómo cambia el paradigma, porque lo importante, la ostensibilidad del traje del siglo XIX no está en los colores sobrios y en el negro, sino que está precisamente en lo contrario, en el blanco. Es decir, la gente no busca transmitir su poder económico a través del caro tinte negro, sino que busca transmitirlo a través de la pulcritud de sus prendas blancas. Lo importante es demostrar que tú puedes mantener limpia y almidonada el cuello de tu camisa, la corbata, las mangas. Todo lo demás es mero complemento de contraste. De nuevo ahí saltamos un poco a la idea de que es imposible que esta renuncia corresponda a una época donde se dignifica el trabajo cuando lo que la gente hacía cuando se dedicaba a los negocios era escribir con pluma y efectivamente la tinta se corría mucho. Yo lo digo porque no sé si los oyentes han estado en un archivo o han tenido la oportunidad de consultar documentos de finales del 17, siglo XVIII, de esas épocas, pero es muy frecuente que la tinta se derrame o que incluso se formen como gotas enormes. Y eso es muy difícil de manejar. O sea, volvemos un poco a tu idea, a lo que comentabas. Totalmente. Fíjate que hay un crítico llamado Gilo Dorfles, italiano, que publica en el siglo, que publica en la década de los 70 del siglo XX un pequeño ensayo sobre precisamente la moda masculina. Bueno, más que un ensayo, es un pequeño artículo donde se da cuenta que la estética del traje, del vestir, está muy relacionada con las artes plásticas. Y mi tesis o la opinión que tengo tira bastante por ahí. Fíjate que si bien es cierto que la gran renuncia masculina coincide con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y demás, también coincide con una mejora técnica muy concreta que es la fotografía. Antiguamente las imágenes se transmitían a través de los cuadros con muchos colores, donde los trazos y el detalle en las texturas eran muy importantes, Es pero de sorprendente. repente, sí, pero de repente la gente deja de transmitir las imágenes a través bueno, no deja de transmitir las imágenes a través de los cuadros, pero aparte de los cuadros, se empiezan a transmitir a través de las fotografías que son originalmente en blanco y negro. Ujú. Es verdad. Claro, el hombre que empieza a ver a otros hombres a través de estas fotografías no se quedan con las levitas de mediados del 19 que pueden tener más o menos colores, no se quedan con los estampados de los chalecos que van a seguir manteniendo cierto grado de, de cromatismo y de fantasía hasta muy avanzado el siglo, sino que van a ver una imagen en blanco y negro. La levita la van a ver negra, sea del color que sea, y el chaleco lo van a ver más o menos gris, negro también. Al final, la imagen que tiene la gente de sí misma se ve muy condicionada por la imagen que la gente puede producir de sí misma.
Y no es lo mismo apreciar la ropa de los aristócratas a través de un cuadro a color que a través de una fotografía en blanco y negro. Y yo estoy segurísimo de que eso ha tenido que afectar en gran medida a la forma que tienen los hombres de expresarse a través de la moda. Bueno, tiene bastante sentido, volviendo un poco, perdóname que lo haga al mundo económico, porque siguiendo esa lógica, en cierta manera, la imagen que tenemos de la revolución industrial es en blanco y negro. También una imagen que puede corresponderse más o menos, tal vez con, me voy a la Inglaterra, bueno, Reino Unido del siglo XIX, la época victoriana, esa imagen de las fábricas, ¿no? Del obrero que está todo el día trabajando a menudo manchado de carbón, con toda la ropa, pues todos llevan el mismo uniforme, o los hombres empiezan, pues eso, a vestirse de negro. ¿Eso también puede afectar un poco a la imagen de optimismo, pesimismo de la gente o de quienes iban a comprar el periódico ya en aquella época con la prensa y todo eso? Es decir, vives en un mundo sin color, en cierta manera, cuando lo plasman en fotografías. Sé que me voy un poco de lo que sería el guión, pero oye, permíteme hacerlo. No, no sé si he entendido muy bien la asociación. No sé si quieres decir que el color tiene que ver con con el optimismo o el pesimismo, que la gente empieza a vestir de negro hace que pierdan el optimismo. No sé si eso es lo que querías decir. No, me refiero, en cierta manera, la imagen que se tiene o que se recuerda de la revolución industrial es en blanco y negro porque, precisamente como tú decías, las fotografías que se toman son en blanco y negro. Y también luego muchos dibujos que se trazan en la época para periódicos, para láminas y eso, son en blanco y negro también. Y me llama la atención porque el siglo XIX es recordado también, por lo menos por algunos historiadores posteriores, como un siglo que cruza o que mezcla una especie de optimismo exacerbado que roza el idealismo, el fanatismo muchas veces, con un pesimismo muy grande pues sobre a lo mejor la situación laboral de buena parte de la población, la decadencia de la aristocracia, las revoluciones del 48, por ejemplo. No sé si sería descabellado a lo mejor hablar de cómo el uso del color puede afectar en la imagen que se recuerda a nivel, podríamos decir, anímica, emocional, esto ya es otro tema totalmente, pero no sé si también puede llegar a afectar el cómo percibimos los colores de una época con el ambiente. Sí, probablemente tengas mucha razón. Yo en ese tema no me quiero aventurar demasiado porque entraríamos más quizá en psicología del color más que en historia de la moda, pero sí que es muy probable que como la imagen que nos llega de esas épocas sea en blanco y negro, no podamos evitar pensar en esas épocas precisamente en blanco y negro. Fíjate que en recreación ocurre una cosa muy llamativa y es que todo el mundo cree que, que en determinadas épocas los hombres iban de blanco y negro precisamente porque todas las referencias que tienen de esas épocas son fotografías en blanco y negro. Pero si un traje que quizá tenga un poco más de color, si bien pueda ser igual o más fidedigno a cómo era la moda de esa determinada época, probablemente la gente no lo vaya a ver de la misma forma y se vayan y vayan a pensar que el traje en blanco y negro es más fiel o más parecido a lo que se llevase en aquella época. Al final, este tipo de imágenes distorsionan mucho el recuerdo que tenemos sobre determinadas épocas. Sí, no, lo decía porque no sé si, bueno, supongo que claro que la conoces, la imagen de la familia de los últimos zares, que suelen aparecer el Sí, zar Nicolás, la zarina Alejandra y los cinco hijos de fondo, es una foto que está en blanco y negro, pero recreaciones posteriores que han intentado pues darles color y demás, cambian mucho la imagen que se suele tener porque, por ejemplo, al zar Nicolás lo visten o de rojo o de verde y le da otro aire a la ropa que tal vez tiene una alegría, una, ¿cómo decirlo?, una sensación de otra vez de lujo, de cierta grandeza, que parece que el color blanco y negro de la foto le quita. E incluso le suma, parece melancolía, tal vez porque también sabemos cómo acabó la familia, pero eso ya es otro tema también. Lo decía poco por eso, no, sí, quiero decir. sí, no, sí, sí, totalmente. Y es que es así tal cual. A la gente le choca mucho ver que en determinadas épocas todavía se llevaban bastantes colores o incluso determinadas prendas.
¿Y qué tipo de prendas, en función de lo que estabas comentando, son las que a través de la gran renuncia masculina o se mantienen pero se transforman o se dejan de utilizar? Porque has hablado de levita, de frac, de chaqué, hay muchos conceptos. Sí, como he dicho, realmente no hay muchas prendas que se dejen de utilizar de repente, sino que las prendas se comienzan a transformar a lo largo de las décadas. Tenemos que pensar que la prenda más característica de principios del 19 para la indumentaria, esto siempre hablando en general de la moda europea, porque luego mucha gente me va a poder decir que, bueno, que en realidad en la en determinado país o en determinada región, los hombres vestían con tal o no sé qué y las mujeres, pues, tirolesas utilizaban dirndl y sí, bueno, pero por acotar un poco a la moda europea general, la prenda más característica sea el frac. Y el frac ha evolucionado mucho. Originalmente el frac viene de las prendas que utilizaban en hípica, por eso tiene la cola larga, pero por delante el frac es corto, porque facilitaba el poder subirte al caballo y cabalgar. Son trajes de monte inglés que se ponen de moda entre las élites europeas y originalmente tenían mucho color, los cuellos eran relativamente altos, el propio cuello del frac era relativamente alto y, y además solía utilizarse de un color distinto al resto de las piezas de tu conjunto. A día de hoy el frac se sigue utilizando, pero de forma distinta. El frac ya no es un traje de diario. A lo largo del siglo XIX el frac va a ir transformándose en una prenda relegada al ámbito nocturno y a día de hoy el frac se sigue utilizando únicamente en ocasiones muy especiales de ceremoniales incluso y además con la imagen que dije antes de completamente negro, con la camisa blanca, el chaleco blanco, etcétera. Pero la prenda, en esencia, el corte es prácticamente el mismo. Es verdad que había muchas más variedades de cortes, había cierta expresión de individualidad, más allá del color en el frac. El número de botones, el tipo de cerradura, las mangas, a qué altura del pecho cerraba, la altura del cuello. Y más o menos esa transformación es la que van a seguir todas las piezas de la indumentaria masculina durante esa época. Con el chaqué ocurre prácticamente lo mismo. El chaqué se asemeja al frac en que es corto por delante, largo por detrás, pero a diferencia del frac que tiene eh, que el cambio es brusco, ¿no? Que por delante tiene el corte recto y en determinado momento se expande en la cola, cayendo de forma brusca. La cola del chaqué tiene una silueta mucho más redondeada, con una caída más progresiva. Y originalmente el chaqué, al igual que el frac, va a ser una pieza que va a gozar de mucha individualidad. No todos los chaqués van a ser distintos. El chaqué puede tener distintos botones, puede tener distintos cuellos, puede tener distintos colores, también distintos tipos de diseño en la tela, en el tejido. Y también originalmente el chaqué va a poder combinarse de muy diversas formas. La chaqueta de un color con los pantalones de otro, el chaleco de otro. Progresivamente, de la misma forma que el frac se va a ir relegando al ámbito nocturno, el chaqué se va a quedar como prenda de día. Y la imagen que podemos hacernos del chaqué actual, con la chaqueta negra, el chaleco gris y los pantalones de raya diplomática, que es el diseño estándar, moderno y protocolario, eh, está, es algo que por protocolo solo te puedes poner antes de las 7 de la tarde. Pero
a principios del 19 no, a principios del 19 el chaqué se podía utilizar a cualquier hora del día. Es curioso cómo a finales del siglo XIX el chaqué, mientras que el frac va a convertirse en una prenda de gala eh, mucho antes que el chaqué va a continuar pudiéndose llevar de forma diaria hasta casi finales del 19. Pero un chaqué que se parece mucho más a los trajes actuales, tanto en diseño como en color. El chaqué con las tres piezas del terno del mismo color va a popularizarse como indumentaria del hombre de negocios ya en la segunda mitad del siglo XIX. Luego, hay mucha gente que confunde la levita con las americanas largas o las semilevitas. La levita, lo característico es el faldón. Originalmente, las chaquetas largas se utilizaban con la misma pieza, pero en determinado momento, como dijimos antes, se empiezan a confeccionar con dos piezas distintas. La pieza que ocupa el torso de cintura para arriba y la pieza de cintura para abajo, que es el faldón. Y lo que va a diferenciar la levita que van a utilizar los hombres a lo largo del siglo va a estar principalmente en el volumen de ese faldón. Al principio se va a aprovechar ese corte para poder darle un gran volumen a los faldones masculinos y van a tener muchísimo vuelo. Y como bien he dicho, van a tener una silueta puramente femenina. Si vemos las ilustraciones o grabados de la época, nos vamos a dar cuenta cómo los hombres que se dibujan tienen la cintura muy, muy estrecha y los faldones muy, muy anchos, con una silueta total y absoluta de reloj de arena. Esa silueta se va a ir perdiendo poco a poco. El corte va a seguir siendo el mismo, es decir, van a seguir teniendo faldón, pero ese faldón va a ser mucho menos entallado y más recto a medida que vaya pasando el siglo y aunque la gente le cueste imaginarse las levitas más allá del siglo XIX, en realidad se van a seguir utilizando hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial e incluso alguna foto me parece haber visto del príncipe Humberto de Italia, ya a finales de los años 20, todavía utilizando la levita larga con faldón. Los Bueno, trajes que... Dime. no, iba a comentar que creo que para que se hagan un poco una idea, los oyentes saben que yo soy muy fan de la serie Downton Abbey. Creo que hay también en torno a los años 20, que la serie empieza un poco los años 1910 y eso, también aparece de cuando en cuando alguna levita. A lo mejor que la utiliza una persona un poco más mayor, tal, que a lo mejor haya estado acostumbrada a otra moda, pero quiero decir, aparecen también, como representadas en una imagen más actual. Sí, seguramente. La levita va a ser una prenda muy aristocrática, o más que aristocrática, muy relacionada con las élites. La, el, el traje que utilizamos a día de hoy, que suele tener las tres piezas del mismo color, sí que es verdad que con el paso del tiempo esta uniformidad ha dejado de ser tan patente y los hombres sí que hemos vuelto a empezar a combinar chaquetas de un traje con pantalones de otro. Eh, el corte que tenemos en la cabeza nosotros del traje viene de lo que se conocía a finales del 19 como el traje saco. Y tú te preguntarás, ¿por qué se llama traje saco? Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, pues si tú te haces a la imagen mental del hombre que a finales del 19 empieza a utilizar estos trajes y lo comparas con la figura del hombre que utiliza una levita, que recordemos tiene faldón, por lo tanto la figura es entallada, se nota esa diferencia de diámetro entre la cintura y la base de la falda. Mientras que el hombre que lleva la levita tiene una figura mucho, mucho más entallada, el hombre que lleva el nuevo traje no tiene talle, porque como no tiene levita con faldón, su chaqueta es totalmente recto
Y además es un traje donde las tres piezas son del mismo color, la misma tela, los mismos diseños y la misma textura. Lo que la gente de aquella época tenía en la cabeza cuando lo veía es, este hombre está vistiendo con un saco, porque realmente la imagen es esa, es una imagen mucho más recta, mucho más holgada, todo del mismo color. Era como si cogieras un saco y en base a ese saco confeccionases las tres piezas del traje. Que aunque a día de hoy nos pueda parecer un término casi peyorativo, decirle a alguien que está vistiendo con un saco, realmente es una prenda que va a ir ganando popularidad a lo largo del siglo. Aparece de forma un poco tardía, ya entrada la segunda mitad del siglo XIX, y al principio no va a ser nada popular entre las élites, por supuesto. Va a empezar como una prenda de diario para este sí, trajes trabajadoras, porque es más cómodo de llevar, pero poco a poco incluso las élites van a ir adaptándose a estas nuevas épocas. Hay una cosa que el oyente debería saber y que probablemente le vaya a chocar a más de uno, y es que la moda generalmente no la dictan las élites, sino que la dictan las clases más humildes o populares. Si pensamos en la ropa que vestimos ahora o visten los jóvenes, el chándal, el vaquero, los pantalones rotos, los pantalones caídos, todas esas prendas nacen nacen no solo del pueblo, sino prácticamente de las clases más bajas. Tanto el chándal originalmente era una prenda deportiva, pero quienes empiezan a utilizarlo de diario no eran precisamente las personas más ínclitas de la sociedad. El traje de vaquero los pantalones vaqueros son, pues como su mismo nombre indica, los que utilizaban los vaqueros, ¿no? Los pastores de vacas. Los pantalones rotos, la gente que no tenía para poder arreglarse los pantalones. Los pantalones caídos, los presidiarios que iban a la cárcel les quitaban los cinturones y se les caían los pantalones porque a lo mejor llevaban el pantalón heredado del primo. Bueno, o incluso el utilizar cadenas como cinturones y ese tipo de adornos que dices que queda un poquito duro incluso. Efectivamente, y esto no es algo exclusivo de nuestra época, que igual alguno puede pensar que no, que es que nosotros somos una generación muy vulgar que por alguna razón hemos decidido copiar a los pobres cuando no, esto es prácticamente una constante. También la corbata, que a día de hoy se utiliza con los trajes más formales, la corbata nace de- del pañuelo croata, que era lo que utilizaban los mercenarios croatas que llegaban a Francia y nos podemos hacer una idea de que los mercenarios croatas que llegaban a Francia no eran precisamente aristócratas, eran Sí, gente lo que podemos venían de entender. clases muy populares y campesinas. Entonces, este tipo de trajes saco que empezaron a utilizar las personas de clase media, poco a poco van a ir ganándose un lugar en la moda aristocrática. Además, en España tenemos el caso de nuestro rey Alfonso XIII. Quien vea las fotos de Alfonso XIII reunido con algunos de sus ministros, se va a dar cuenta de que Alfonso XIII, igual que su descendiente, nuestro rey padre, trataba de ser un poco campechano y en las fotos es muy divertido ver cómo normalmente el que vestía de forma menos solemne y menos formal, normalmente solía ser él. Salvo Es cuando verdad. vestía con traje militar, es muy frecuente ver fotos de Alfonso XIII con un traje saco rodeado de sus ministros que todavía utilizan levita. Y es un ejemplo de cómo incluso las grandes élites van a ir poco a poco adoptando estas nuevas modas populares. Hay gente que trata de ver en este tipo de procesos un intento de las élites por parecerse al pueblo y acercarse a él, porque, bueno, yo soy más suspicaz con este tipo de teorías. No voy a negar que en determinados contextos, quizá el de Alfonso XIII sea uno de ellos, haya algún tipo de hoja de rutas político detrás, una intencionalidad
detrás de la expresión estética, que efectivamente haya gente que quiera vestir como el pueblo para acercarse al pueblo, pero yo me quitaría ese tipo de teorías como gran paradigma para explicar todos los cambios estéticos en la historia universal. Porque es, cuando uno ve los manuales, normalmente todos estos procesos se explican de la misma forma. Es decir, el traje saco se adopta porque las grandes élites europeas querían parecerse al hombre de negocios de a pie. Y también la gran renuncia empieza porque los grandes aristócratas terratenientes quieren parecerse a la nueva burguesía comerciante. No, si algo nos ha enseñado la historia es que los cambios estéticos suelen ser bastante más arbitrarios y que además cuando las élites adoptan una prenda de las clases populares, normalmente encuentran la forma de convertir esa prenda en algo ostensible. Cuando el aristócrata francés adopta el pañuelo croata de esos campesinos que vienen del este de Europa, no se limita a adoptar el pañuelo croata que llevan esos mercenarios, sino que hay un proceso de convertir esa corbata en un símbolo de estatus porque mira cómo mi corbata es tan blanca y tan limpia y además tengo la capacidad de almidonarla, mira qué recta la llevo, que no se me dobla. Y normalmente la constante va a ser esa, es decir, las élites en determinado momento ven una nueva expresión estética de las modas populares y la adoptan, pero en el proceso de adoptarla la transforman a algo puramente aristocrático y puramente ostensible. En cierta manera, eso también ocurre con las mujeres cuando se habla cuando se habla del proceso según el que empezamos a vestir pantalones ya en el siglo XX. A lo mejor, tal vez imitando un poco lo que sería, se dice la moda masculina, pero otra vez se vuelve a imitar inconscientemente a la clase popular que viste a lo mejor más cómodo. Pero en el caso de la mujer quizás sí sea más práctico y en el caso de los hombres una cuestión diferente, ¿no? Sí, bueno, en el caso de los pantalones y las mujeres es un proceso más complejo porque sí que es verdad que el empleo del pantalón como moda de diaria va a nacer ya como un reclamo feminista o así entre comillas. Eh, Realmente los primeros pantalones que empiezan a utilizar a las mujeres son pantalones de ciclismo. Anda. Porque, sí, claro, porque tú piensas que en determinado momento la gente empieza a utilizar bicicletas, velocípedos o similares. Y claro, si eres un hombre y utilizas pantalones, lo tienes muy fácil, pero como seas una mujer y tienes que ir con los faldones, eh, y toda esa parafernalia lo tienes un poco complicado para montar. Entonces, Es peligroso. los trajes de ciclismo de la época para las mujeres ya llevaban pantalones, pero eran algo exclusivo del ciclismo. Ocurre en moda una cosa, un fenómeno tal que es que muchos elementos de la moda o muchas prendas nacen con un propósito muy específico pero al final acaban permeando en la moda diaria. Históricamente ha ocurrido mucho con la moda militar. Hay muchas prendas de vestir que los aristócratas han ido tomando de prendas que originalmente tenían un uso puramente militar. Pero con el uso deportivo ocurre lo mismo. Podemos pensar ahora mismo, por ejemplo, en las zapatillas de deporte. Originalmente se utilizaban para el deporte, pero hoy no es raro ver a la gente con ropa de calle combinado con unas zapatillas de Nike, Puma o de la marca que sea. Es verdad. Y, y en el siglo XIX ocurre algo parecido con los zapatos masculinos. Los zapatos Oxford, cuando hablo de zapatos Oxford tenemos que pensar en los zapatos propiamente dichos eh, que llegan hasta por debajo del talón y que tienen la punta puntiaguda. Esos zapatos, aunque hoy nos puedan parecer una prenda formal, es decir, tú no vas a ver a un adolescente yendo a clase con zapatos Oxford, los zapatos Oxford nacen como una prenda deportiva. Anda, La, no sabía.
Sí, bueno, originalmente se ve que los empiezan a utilizar los alumnos de la Universidad de Oxford, de ahí el nombre, pero su uso más habitual era para los deportes. En aquella Vale. época no existían las zapatillas de deporte, lo más parecido que tenían a una prenda cómoda eran estos zapatos por debajo de los tobillos, porque en aquella época, para que te hagas una idea, la moda de los zapatos era llevar las botas hasta prácticamente las rodillas. Para jugar al tenis eso no era funcional. No, no lo es. No Entonces te la gente permite se mover ponía, la pierna. claro, entonces la gente se ponía esos zapatos. Pero llevar esos zapatos por la calle a cualquier evento que no sea deportivo era algo que los hombres consideraban afeminado. No, no era algo que quisiesen llevar de diario. Llevaban, se empezaron a poner de moda unas botas que son estéticamente parecidas a los Oxford, pero que van unidas a otra pieza de cuero superior que llega hasta por encima del tobillo, que los convierte en botas. Y eso es lo que los hombres van a ir utilizando hasta que poco a poco los Oxford van a empezar a ser utilizados por los jóvenes en ambientes no deportivos y las personas pues un poco más bohemias y rebeldes pues van a empezar también como símbolo de rebeldía a utilizarlo de forma más casual y tal, hasta que ya en la última década del 19 y principios del 20, el Oxford va a empezar a ser más popular que las botas. Pero va a ser un proceso lento y ya te digo que va a ser como otras tantas piezas, algo sacado del mundo deportivo. Pues es bastante interesante. Para ir cerrando un poco, ir centrando el discurso y demás, me gustaría a lo mejor retomar un poco, aunque sin desligarme de todo lo que acabas de comentar sobre la moda de los zapatos y estas cosas de cuando una persona es más rebelde o quiere a lo mejor romper un poco con lo que suele ver en su entorno y todo eso. Tomando otra vez el caso de Alfonso XIII como la persona que viste dentro de esa élite, vamos a decir, política del siglo XX español que viste diferente o que empieza a vestirse utilizando estos trajes saco, utilizando ropa más sencilla, que se desprende de la levita. ¿Tú crees, Brian, que algunas veces cuando estudiamos la historia y en concreto los movimientos estéticos, tendemos a obviar un poco el poder que tiene una decisión individual que una persona particular, como tú, como yo, como cualquiera de los oyentes que tengamos al otro lado, quiera decir en cierto momento, pues a mí me gusta vestirme así, o yo quiero vestirme así, o me llama la atención esta estética? Eso también tiene poder, en cierta manera, el hecho de que una persona rompa o decida tomar un elemento que a lo mejor rompe con lo que se suele ver o es diferente, y de forma que poco a poco más personas vayan a lo mejor animándose a utilizar estos elementos o incorporarlos a la vestimenta, sea diaria, sea más especial o más ceremonial. Sí, totalmente. Además es que uno de los aciertos de la historiografía ha sido precisamente alejarse a esa idea arcaica de que la historia la construyen únicamente las grandes figuras. Y es verdad que el salto metodológico a empezar a ver los procesos históricos como como procesos más colectivos de masas y fijarse más en los pequeños casos, en la demografía y demás, es algo que ha ayudado mucho a la academia. Creo que en ese proceso hemos pecado de lo contrario, de olvidarnos que las grandes figuras, los personajes innovadores, la individualidad también juega un papel muy importante en los procesos históricos. Y en la moda, quizá más, porque la moda, bajo mi punto de vista, ha demostrado ser un campo muy individual, donde la expresión de la individualidad tiene un papel mucho más importante. Porque si, si pensamos en muchos de los procesos históricos, la gran mayoría pueden explicarse fácilmente. eh, Tú, siendo economista, lo habrás visto mucho, como muchos procesos se pueden explicar fácilmente por las ventajas, por las necesidades del pueblo, por las ventajas que traen, por cómo las condiciones de vida mejoran con determinados procesos, no en todos, ¿Es pero cierto? en moda no ocurre. En No. moda
tú tienes cosas como que la gente en determinado momento decide ponerse corsé. Es curiosísimo, porque O además, perdona, Brian, además desde el punto de vista de la economía otra vez, y quizá no sea casual que los primeros grandes industriales del siglo XIX precisamente se dediquen a los textiles, se dediquen en cierta manera a la moda. sí, claro. El tema de los textiles y la moda también, esto se aleja un poco de, de la idea que tenía yo de la moda y la individualidad, porque el tema de que los grandes industriales se dediquen a los textiles tiene más que ver con la capacidad o con el poder adquisitivo de los mercados. Es decir, Ujú. cuando, cuando tú vives en una economía de subsistencia, lo que más te interesa es los recursos básicos, comida, bebida, tener un techo y poco más. En el momento en el que la economía te permite tener esas necesidades más o menos resueltas, la siguiente necesidad básica, menos importante que la comida y el sustento, pero más importante que otra serie de lujos, es la ropa. Al final, todo el mundo necesita prendas, quizá algunos quieran un armario más grande que otros, pero todo el mundo necesita vestirse y en un mundo donde la demografía además empieza a hacerse cada vez más grande, cada vez hay más población, la gente vive más, además los tallejes van cambiando, la gente a lo mejor ya no les sirve la ropa que van heredando y demás. La ropa pasa a ser un bien de consumo básico. Ujú. En cierta manera Entonces, es verdad. Al final, me parece bastante normal que en el momento en el que l- bueno, da igual. La revolución industrial despega a lo mejor Sí, que, que que al final es normal que cuando ocurre la revolución industrial y que las revoluciones agrícolas posteriores han permitido mayor producción agrícola y demás, pues el gran bien de masas, que además es uno de los bienes que los avances técnicos te permiten producir de forma más industrial, sea donde los grandes comerciantes ven su gallina de los huevos de oro. es verdad. Perdóname que me he ido antes, te he obligado a ir a lo mejor un poco por otro tema. No me quería tampoco desligar totalmente del universo más a mejor individualista o de la moda entendida como, pues eso, los grandes personajes, el romper un poco con lo que ves. O otro tema que me gustaría a lo mejor preguntarte por si quieres retomar un poco a partir de ahí. Estabas hablando a lo mejor, o te referías cuando hablabas de la individualidad a la identidad también, o al uso de la moda como parte de la formación de la identidad. Sí, por supuesto. Al final, la moda, creo que ya lo he mencionado, pero es un elemento de comunicación más, es un elemento de comunicación no verbal. Porque cuando tú llevas una determinada prenda, estás dando información sobre tu origen geográfico. Una persona hoy igual con la globalización no se nota tanto, pero en siglos anteriores una persona que vaya con su traje regional eh, y llegue a otra región distinta, lo van a identificar fácilmente como que esa persona viene de este pueblo vecino, pero que no es nuestro. También va a aportar mucha información sobre tu poder adquisitivo. Mm, No todos van a poder permitirse una cierta calidad en las prendas. Va a dar información sobre tu rango, si eres militar o si eres eclesiástico, ¿no? No es el mismo el uniforme del cura que el del cardenal, no es ¿Verdad? igual el uniforme del soldado raso que el coronel. La moda da mucha información sobre las personas y, por supuesto que las personas van a tratar de diferenciarse de los demás a través de su expresión estética. Y, esas personas que en determinado momento están cansadas de las convenciones estéticas de su época son las que van a forzar los grandes cambios.
la gente no se va a poner de repente de acuerdo en vestir una determinada prenda porque de repente, yo qué sé, se dan cuenta de que es más práctico. Ya hemos puesto el caso del corsé, pero los tacones, no sé, las mujeres que estén escuchando esto y hayan tenido que ir en tacones a alguna fiesta, supongo que vosotras seréis conscientes de que no es una decisión que se ha tomado por razones de practicidad o lo que sea. O sea, alguien en algún momento decidió que llevar tacones era elegante, a Y lo, pesar de lo mucho que te pueda destrozar los pies. y lo que es más curioso, Brian, hay muchas mujeres, y en eso, bueno, yo por la forma de mi pie tengo un poco más de dificultad, pero hay muchas mujeres que son verdaderas fanáticas de coleccionar tacones, porque son muy bonitos estéticamente. Efectivamente, y no hay más razón eh, ideológica que el mero hecho de lo bonitos que son los tacones. Quizá en algún momento alguien tuvo, pero incluso aunque los tacones fuesen un símbolo puramente de estatus, ¿no? De elevarse frente al resto de personas. A alguien se le tuvo que ocurrir. No es una Sí. convención que de repente todo el mundo se dio cuenta de que, no, alguien en algún momento tuvo la brillante idea de, jolín, si me pongo un tacón, la gente me va a tener que mirar hacia arriba y entonces voy a parecer más grande y eso va a marcar la diferencia. Al final son las personas las que marcan la tendencia. Bob Brumel es conocido precisamente por ser una persona que decidió empezar a marcar tendencia, pero después también tenemos al Conde d'Orsay, ¿no? Los que hayan estado en ¿Mm? París y hayan visto el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay es precisamente del Conde d'Orsay, que fue uno de los grandes dandies europeos, una de las personas que empezó a marcar las modas de la gran aristocracia. Por supuesto, no era un hombre de negocios, era un aristócrata ¿Nos ha quedado claro? y fue el que recibió el relevo de Bo Brummel. Oye, pues, Y es lo que decimos. Al final son las personas que buscan poder expresar su individualidad de alguna forma, las que terminan adoptando algún elemento estético, que vete tú a saber dónde lo ven, a lo mejor en el mercenario que vieron con un pañuelo bonito de Croacia, o a lo mejor lo ven eh, en esa persona que no tiene dinero para arreglarse las roturas de los pantalones, pero que decide adoptar ese elemento estético para marcar la diferencia y que después es imitado por las demás personas. y muchas veces también porque simplemente nos parece atractivo, es por lo que terminamos adoptando algo. Un poco para cerrar ya, para despedirnos y tal, me gustaría terminar con una última pregunta y de paso pues animarte a que si quieres puedas comentar un poco a la audiencia, a quien tú quieras, alguna enseñanza o algo que tú hayas sacado que tú hayas sacado que tal vez rompa con las creencias populares a través del estudio de la gran renuncia masculina. ¿Qué mal me explico? ¿Tú crees que de alguna manera actualmente, siglo XXI, se está rompiendo la tendencia de que los hombres utilicen colores más apagados o más uniformes? Tal vez precisamente gracias a la moda urbana, a la música callejera, al reggaetón, el rap, el hip hop, todas estas músicas que han estado saliendo en las últimas décadas, o tal vez sería por otros motivos. Sí y no. Normalmente en historia las cosas suelen ser multicausales. Y sí que es verdad que las nuevas modas urbanas, la música y demás, ha permitido canalizar en la ropa eh, todas estas preocupaciones estéticas de los hombres. Pero no, si bien ha permitido canalizarlas, no han sido quienes las han producido. De hecho, en el siglo XIX ocurre una cosa y es que en Inglaterra algunos hombres forman, ¿cómo se llamaba? El Fashion, bueno, era un partido político que abogaba por recuperar la moda masculina, que se quejaban de que los hombres de repente vestían todos con los mismos colores, las mismas prendas y demás, y que querían que los hombres pudiesen volver a expresar su individualidad a través de la ropa. Es decir, la pulsión por los colores, por la ostensibilidad, por la diferencia y demás, es una pulsión muy humana, que siempre nos ha acompañado, que el reprimirlo es un fenómeno puramente moderno, de la modernidad, y que los hombres
no lo han abrazado, no necesariamente lo han abrazado, sino que muchas veces se han resignado a él. Y si bien es cierto que ha habido ciertos fenómenos actualmente que han permitido a los hombres sacar todas esas pulsiones y poder expresarse a través de su ropa, responde a una preocupación más profunda o más primordial o algo que ya tenían que, en vez de necesariamente causar esa rotura de paradigma. Vale, pues al final lo que nos queda es un paradigma muy diferente de lo que se suele pensar sobre la moda de los hombres o sobre la forma en la que, bueno, hablo de ti porque eres hombre, que tenéis vosotros de vestiros diferente o a lo mejor con sus propias particularidades respecto a lo que se suele pensar que son las mujeres, que bueno, actualmente se dice las joyas, los colores, las flores. Al final, toda esta charla un poco ha girado en torno a esa idea, en cierta manera, ¿no? El hecho de que vosotros también tuvisteis una época en la que se vestía diferente, eso ha evolucionado por X causas y tal vez por A, por B, por C o por una combinación de todo, está volviendo en cierta manera. Sí, es que también ocurre una cosa curiosa y es que la, esta gran renuncia masculina sí que ha estado, y esto algunos entendidos del tema, algunos historiadores sí que se han dado cuenta de que ha tenido que ver con los cambios de la masculinidad. Lo, a lo largo del siglo XIX, eh, claro, quiero que la audiencia piense en todas las ideas que actualmente la gente asocia a la masculinidad tradicional. Bueno, pues todos esos valores, más que todos, la gran mayoría o la forma en la que estos se expresan son muy modernos y vienen precisamente de la nueva burguesía del siglo XIX postindustrial. Vale, entiendo. Pues, Y, perdona, Brian. y esos valores van a estar asociados a la mentalidad del hombre de diferenciarse de la mujer. Y no solo diferenciarse, sino hacer de la mujer el objeto de ostensibilidad. De yo ya no soy yo el que se expresa a sí mismo como algo ostensible, sino que mi objeto de ostensibilidad, lo que yo presento a la sociedad para demostrar que tengo capacidad de vestir bien y demás, va a ser mi mujer. Mi mujer va a ser la que lleve los mejores vestidos, los mejores cortes, va a ser quien lleve las joyas más caras y demás. Y entonces, como mi mujer es la que expresa toda esa capacidad económica que tengo, esa expresión se va a convertir en algo afeminado. Y yo voy a huir de ello. Entonces, también probablemente tenga que ver el hecho de que esos valores, entre comillas, tradicionales, que no son tan tradicionales, se hayan ido dejando atrás con el hecho de que las nuevas generaciones estén dejando atrás esa uniformidad en el traje. Oye, pues un tema realmente interesante, Brian. A modo, me sabe mal cortarte, pero es que, bueno, se nos está yendo un poquito el tiempo. Me gustaría, antes de nada, ofrecerte, ¿quieres despedirte de la audiencia de alguna manera, decirles algo, comentar algo más? Bueno, lo primero, muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a la audiencia por escucharme, que entiendo que el tiempo es oro y si han decidido invertirlo en nosotros, pues bueno, pues se lo tenemos que agradecer. Los dos loquísimos de contentos. Sí, sí, Bueno, pues muchísimas gracias, Brian. Yo te digo, puedes venir cuando quieras al podcast y tú tienes muchísimos temas, muchísimas tablas, así que cualquier cosa que te resulte interesante o te resulte curioso, yo estaré encantada de recibirte. Y te lo digo de verdad, ¿eh? pues muchísimas gracias. Muy bien, y a vosotros, a todos los que estáis al otro lado, nos vemos en otro programa de Relatos de la Historia muy prontito, tan pronto como el lunes o el viernes que viene, en función de cuándo salga publicado este. Así que muchísimas gracias a todos, un beso y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.